Arohanoi korua ta'atoa e te mauhua ai ot kaingai. Iho i tātou kupiri haka auana aroto i te wahanei o te mātou te Rapanui, mo haka i te atu e mātou ki korua ta'atoa i te rahira a parau a pi e hetu mai ena te tāpati. E mo te hora nei ko hanga ana mātou mo haka i te atu o runga i te parau a pi i hetu mai ai te mahana monire o te tāpati nei. I te iwa mahana o te tāpati nei he mahana ngongoro i te tahi te rau toru te kau maono matahiti, o te piri o te komana o te mataroa o tire ko Polikarpo Toro, ananake ko te ariki o te tātou kainga o ranga tau ko Atamutekena, mo anga araua ananake mo tautoru mai i te anga o te henua e te henua o tire, e te mauma ohi e, mo mata i te mai korua i te parau api nei. Peira ana, ta ko i te mahana monire, ko haka i te mai a, o korao a tātou ki te kona pere piroto o te koropaina kori, mo te oti hanga o te waha kori piroto o te nuna apaari. E te pupu i re i te waha kori nei, ko te Hangaroa Senior. Y orana korua ta'atoa, les damos la más cordial bienvenida al noticiero dominical Parau Api. A continuación queremos mostrarles el resumen de cada semana. Y como es de costumbre, partiremos con las noticias principales del día lunes. El 9 de septiembre, hace 136 años, se celebró el acuerdo de voluntades entre el capitán de la Marina Polikarpo Toro y el rey de Rapanui, de ese entonces, Atamutekena. A través de las pantallas de Mātou te Rapanui queremos mostrarles sobre cómo se desarrolló la ceremonia en la plaza de Atamutekena. Junto con ello, una de las noticias relevantes que marcaron la jornada del día lunes fue la finalización del campeonato de fútbol senior, obteniendo como resultado el ganador equipo Hangaroa Senior. Un 9 de septiembre, pero de 1888, en Rapanui se celebraba un acuerdo entre el rey Atamutekena y Polikarpo Toro, quien representaba al Estado de Chile. Cómo esta historia ha ido avanzando y cómo se ha ido desarrollando, lo veremos con distintas visiones en el siguiente informe. Muy importante como Rapanui que esta fecha la hagamos parte nuestra y que cada año se vaya haciendo más importante y cada año puedan venir más familias, porque es aquí donde los honui también se validan. Ahí están ahora, cada honui está cantando su jacara. Así que las familias las llamamos a que se reúnan, a que vean su honui, a que vean su maureo y que esta fecha sea cada día más importante para el pueblo Rapanui, así como el 7 de julio que representa la llegada de nuestro primer rey Hotuamatua y Anaquena. Para las generaciones de nuestros hijos, ustedes, los más jóvenes, bueno, en una sola palabra es la libre asociación, la equidad, que hablamos tanto en nuestro pueblo. Podemos ver la gestión pública intercultural, que tiene que ser equitativa, igualitaria y con más pertinencia y pertenencia. A mi forma de ver, el incumplimiento del Estado sigue a través de los años. Yo leí ahí un documento que fue enviado a Sebastián Piñera. Él me prometió, me dijo que iba a cumplir en la Corte, ayudando para que nosotros un día administremos nuestro territorio. De 1888 tiene este vínculo que por fin conecta la isla con Chile, que hasta ese punto acá en la isla probablemente la mayoría de la gente no tenía idea qué era Chile ni dónde estaba Chile. Sí, lo que pasa es que Acuerdo de Voluntades es el nombre del Tratado de 1888, entonces para mí es un tratado. Lo que pasa es que el Estado chileno no lo ha reconocido. No estoy diciendo gobiernos, digo el Estado. A nivel de Estado no ha sido reconocido. Aparentemente había en el gobierno actual del presidente Boric estaba esta intención de reconocer el tratado de 1888, pero aparentemente todavía no pasa nada. Hay que ver qué pasa eventualmente en los meses o años que le quedan de gobierno. Un hecho sin duda relevante en la historia contemporánea de Rapanui y que sin duda nos sirve para mirar hacia atrás
y de esta manera construir el futuro todos juntos, entre el Estado de Chile, el pueblo Rapa Nui y toda la gente que reside en este maravilloso mundo. Se encuentra en desarrollo la final del campeonato de los Super Senior, este campeonato que llama mucho la atención de los jugadores. El fútbol es un deporte de tradición y no queda exento Rapa Nui de eso. Vamos a saber cómo termina esta final. Venimos jugando desde junio, de junio más o menos, y son 15 fechas, son 15 domingos, así que por lo menos ya estamos ya en los últimos partidos y ya somos campeones ya, así que es una alegría para nosotros, para el club y para los super seniors, que somos los viejitos de 50 para arriba. Bueno, para nosotros es muy importante porque ya es el segundo año que ganamos, seguido, así que ya estamos jugando una Supercopa que lo hemos ganado por segundo año también, así que para nosotros, para el club Super Senior, es muy importante para nosotros seguir sumando y dar esta alegría a los NUA, a los coros, porque somos los coros. Estamos contentos de llegar a esta instancia, el último partido, el clásico más encima, el clásico ancestral, ya más de 30 años ya este clásico, Hangaroa Moeroa. Y también un saludo para los de Moeroa, que son como hermanos también a la vez de fútbol, como el hermano mayor y el hermano menor. Eso, bueno, estoy un poco tranquilo porque ya, bueno, a pesar de que la Copa ya ganamos nuestros puntos, y también el clásico es otra cosa, es otro sentimiento. Entonces tenemos que jugarles bien para que salga todo bien el partido y poder sacar adelante una vez más nuestra Copa, levantarlo. Sí, hay varios premios también que son del mejor arquero. Ahí nuestro arquero se lleva los aplausos Pau Durano, que fue un proyecto de nosotros que lo invitamos a que venga, que vuelva al club, porque antiguamente también jugaba acá, y así a todos los otros compañeros. Y hemos logrado hacer un equipo compacto que juega con ganas, con garra, con lo que es Hangaroa, pues Hangaroa del pueblo. Cuando llegué súper joven, llegué de servicio militar y el coro me invitó, me dijo, hey, tú tenés bueno para correr y ven a jugar. Y ahí me invitó y bueno, él me inculcó todo esto, lo que es cuidar el equipo, jugar, ser como familia, eso, pues, y tratar de mantener lo máximo a Hangaroa arriba en el triunfo, o si no, también en la historia. Largo, extenso y duro y difícil también. Aquí hay cosas que se agradecen del fútbol, la familia, el sentido de que yo venga, vienen mis hijos, vienen mi mascota, vienen los amigos, las amigas, pero hay algo importante que nos falta baño abierto, sábados y domingos en la tarde, en la noche, hasta las 11 de la noche. Los chiquillos están haciendo pipí en las orillas de la calle, de los negocios, y creo que es insalubre para el deporte, que el deporte es salud. Y eso, pedir que tomen un poquito más atención al fútbol, y si le ponemos un poquito más de valor y de calor, las familias se van a empezar a acercar poco a poco. Y muy contento de pertenecer a este equipo de Vélez. Creo que hicimos un buen campeonato. Bueno, queríamos quedar de campeones, pero no se pudo. Pero bueno, nos llevamos el segundo, que es muy importante para nosotros. Lo importante es que llegamos a la final. Ahí Hangaroa salió campeón. Vélez segundo, Moeroa tercer lugar. Cuarto Camilo. Fue un poco difícil, sí, por el tema de luz, de tiempo, muchos campeonatos, niños y fiscal, así que, pero se logró llegar a la final. Se agradece también a los que participaron acá, el público, los niños, y a dar término a este campeonato apertura.
Ya se realizó entonces la premiación de esta tercera campeonato Super Senior, el ganador fue Hangaroa, quien ha ganado en 2 oportunidades esta copa. Y lo importante también que el mejor goleador, Manu Jaoa, y también Paulo Tepano, quien fue el mejor arquero, el que menos goles recibió o el que más goles atajó. Te maua aie, te prau api o te mahana piti, ko wananga mai a te tangata hatu i te piha o te Tapati Rapanui, ko David Ika Hidalgo, mohaka i te mai ki te maununa ahenua, pehetra anga e tere e oho atuena, moha amata riva riva i to tātou ngongoro nui nui nei. Peira ana tako ai te mahana piti, ko haka i te maia mai roto i te piha o te reutilización textil o te hare tawana e te hua ai e, pene e na arau a haamata heanga, ana nake ko te hare hapi raihiraa o te henua, mo hapi pehe ana hapa o i te rawe a hoa nei kahu ki to tātou ngā poki. Y siguiendo con las noticias de esta semana, vamos con las noticias más relevantes que marcaron el día martes. Y es por eso que a continuación nos hablará el coordinador general de nuestra gran festividad Tapati Rapanui, David Hidalgo Ika, para contarnos más sobre todo el desarrollo y todo el trabajo que se está llevando a cabo para el comienzo glorioso de nuestra gran festividad Tapati Rapanui del año 2025. Junto con ellos también queremos contarles sobre una nueva alianza que comenzó entre el Centro de Reutilización Textil de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua para trabajar en conjunto con todos los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Ya está de vuelta el equipo de Tapati que estuvo durante la semana pasada en Santiago para poder reunirse con el Ministerio de Cultura. Yorana Coruda. Bueno, aquí estamos con el equipo de Tapati de vuelta ya en la isla. Estuvimos en nuestro viaje en Santiago por 2 cosas. Estuvimos en una feria de la imprenta, viendo todas las novedades obviamente para impresiones, para ver todo lo que es sobre el afiche y otras cosas. Y la reunión principal que tuvimos con el Ceremi de Cultura, que hace unos meses estuvo aquí con nosotros. Esta vez nos juntamos allá para ver todo lo que son los fondos de Tapati, ya que el Ministerio de Cultura, en este caso el Ceremi de Valparaíso, son los que apoyan la realización también de la Tapati. La idea es contar con más fondos para esta nueva versión de la Tapati y todas las próximas. Se ve un poco difícil, ya es tarde, pero hay que seguir luchando por tratar de conseguir estos fondos que desde el 2016 que mantenemos el mismo monto. Ustedes saben que las cosas están mucho más caras al día de hoy, así que en eso estuvimos peleando a ver si nos pueden ayudar para consiguiendo más fondos. Y así que esa es la idea, ya deberíamos tener respuesta a mediados de octubre, así que cualquier cosa les estamos avisando. Ya volverle a repetir que las fechas de las Tapati ya están abiertas a la comunidad, lo pueden ver en las páginas de Instagram o Facebook desde el 1 de febrero hasta el 14. Así que los dejamos a todos invitados para participar y cualquier cosa que se acerquen aquí a la oficina de Tapati. Y no se olvide que todos los días, antes de nuestro noticiero por las pantallas de Mata Ote Rapanui, puede revisar un resumen de lo que ha sido la Tapati Rapanui. Hay una alianza que se está realizando entre la comunidad, entre las instituciones y colegios de la comunidad con reutilización textil. Esto es realizar productos que ellos necesitan para algún rincón de su establecimiento. Para ello, el compromiso es que deben lavar el material que van a utilizar. Vamos a conocer un poquitito los beneficios y cómo ha funcionado este proyecto. Nosotros fuimos a solicitar el Taura al reciclaje porque ya teníamos uno, pero la verdad necesitábamos uno más fuerte, que tuviera más ganchitos para que los niños pudieran afirmarse, y también apoyando la reutilización, que creo que es fundamental en la isla para que no haya tanta basura. Entonces, si se puede reutilizar, maravilloso. Y nosotros solicitamos Taura para el jardín, nos dieron 2, uno para cada sala, y bueno, en eso es lo que ahora vamos saliendo de paseo con los niños. A los niños acá, antes de ir a solicitar los Tauras, se les explicó que íbamos a ir a un lugar donde se reutilizan las prendas, la ropa que ya no sirve,
les dimos toda una introducción, que hay que lavarla, entonces hay que dejarla limpia para que se pueda reutilizar y así nosotros también poder solicitar ayuda en cuanto a los taura, o ellos también hemos ido con ellos a buscar ropa, a dejar ropa, entonces ellos ya saben lo que es la reutilización, desde chiquititos, que son pequeñitos. Iho iko haka unga tako ko haka nga itu aba tu taura ena o te hapi o mato i te roa nei o te huru huru o te ngaru a mo te ngapoki o tu tonga e peira te roero te kia tu korua he pe u e o sti fai fai yang ai pa i mo ngari kiriki mo heriki pa i te kona te honga he mara e hope o te nui nui e tahi ko hata e iroto ko vai tahi ama to i te pinita atoa o te kona ta atoa mo hakatano mo hapit nga poki e iro e tahi pini ino no ipa imato ki te roa nei o te reutilización textil mo anga mai haire huru huru o te ngarua mo hakano pa nga poki iraro ki hanga pa i tomai heriki e haka eke pa i te ngarua kirunga ya oira i haka pore koai pa i te roa nei o te hono pa i kira ua i turu maua ha matou hai awa e maua kotou hokorua e o he vai kahu tomai patu e vai tahi te kahu era kahu nei o runga o te era kahu mahana era ya tomai matou he vai ya io ti era te vai mau matou he tata mau era tata ya tomai pa i mo kwa mama tia ora ua te hau mai pa i te tomai koti koti haka hakatano pa i te roa era o te ngarua mo te ngapoi mai rara hora io tira pa i me ero raua turu haka o i ngā poki ne turu pa i ananake ki te ngaranga ngarua era hai hai huru kahu i roto. Estamos generando una actividad colaborativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de hace muy poco tiempo atrás, todas las solicitudes que nos piden los colegios, los jardines, nosotros separamos el material, que es el mismo material que ustedes ven que está copiado aquí en el programa, y lo enviamos a lavar. Entonces hemos tenido una muy buena recepción de parte de ellos en colaborar para que así nosotros podamos entregar un producto 100% limpio. De esta manera, así como nosotros le exigimos a la comunidad que traigan sus donaciones limpias y separadas, nosotros también poder tener el compromiso de entregar productos limpios para que lo ocupen. Y también hemos creado la parte de la funcionalidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos rescatado, por ejemplo, de los delantales los cierres para ponerle a los cojines, para que esto después sea no solo un forro, sino que también una funda, el cual puedan abrir el cierre, sacar la funda y poder lavarla también. Mira, este año particularmente hemos trabajado con el Honga, el cual creamos su área de televisión, que les regalaron ese ambiente, entonces tenían que implementarlo. Con ellos se fueron 79 kilos de ropa, que también trabajamos con las tías el lavado de estas prendas de vestir para después nosotros trabajarla y procesarla en productos. Y esos 79 kilos se fueron en zafu, cojines y mantas. Así como también implementamos el área de lectura infantil del Catipare, con 41 kilos de ropa en desuso, los cuales se fueron en productos como puff, zafu y banderines. También trabajamos con el Jardín Lucy Majaturiba, al cual le creamos sus 2 tauras de salida escolares educativas a la calle. Y ahora estamos creando un proyecto súper lindo que está de la mano con el Hospital Hangaroa, en el cual estamos confeccionando 60 cojines para el adulto mayor postrado, que ya son más de 30.000 kilos los que se han evitado llegar a Valladolid, ya en un transcurso del año 2022, 23 y 24, ya que en el 21 todavía no existía la pesa en el programa, entonces esas cifras se desconocen. Pero en lo que llevamos de estadística, ya esa cifra son 30.000 kilos de ropa, que no es un número menor. Y eso nos ha permitido también nosotros cuantificar también cuánta ropa es la que ocupa la comunidad, quién se viste más. O sea, está súper claro que las mujeres son súper traperas por la cantidad de ropa que nos llega acá al programa. En sí, la mayoría es de mujer y ropa de bebé. Que de esos 30.000 kilos de ropa también se ha ido egresando muchos kilos más a la comunidad. Ya van alrededor de 15.000 kilos que han salido de la tienda, de ropa que está en buen estado para que la gente le dé un nuevo uso y de esta manera se alargue esa ropa hasta que ya llegue como para esta zona de acopio donde ya la ropa está dañada, está manchada, está sucia, está rasgada. Y
El otro porcentaje de que hemos también trabajado mucho aquí en los talleres creativos, que ya llevamos alrededor de 7.000 kilos de productos que han hecho mujeres, hombres y niños de la isla. Con este trabajo junto con la comunidad se han utilizado cerca de 300 kilos que han ido en beneficio de estos jardines, estas instalaciones, estos lugares, y lo importante es que todo ese material ha dejado de llegar a Valladolid. El textil es uno de los materiales más dañinos para el medio ambiente. Ahí es la importancia de saber qué compramos y qué utilizamos, y que todo puede tener una nueva vida. E te maupukurangae, te parau api o te mahana toru, te haaura'a, te piha o te mauhenua o te tātou kāinga, kumataki ai te waha taiere mo te maununa ahenua e angaro'a ananake ko te turita. La noticia de este día miércoles dice relación con el taller que inició la comunidad indígena Mauhenua sobre conocimientos para anfitriones y guías turísticos aplicado por Mauhenua. La comunidad indígena Mauhenua ha realizado la certificación de guías que participaron en el tercer y cuarto curso para guías y anfitriones, donde 43 alumnos y alumnas que participaron obtuvieron un reconocimiento. A continuación conversaremos con Ariki Tepano Martins, que nos cuenta detalles de lo que fue esta jornada. El tema importante con Mauhenua, nuestro objetivo principal, es nivelar el conocimiento acerca de la historia y el transcurso de nuestra historia hasta hoy en día, como también el objetivo mayor es nivelar el trabajo del guiaje en nuestro sitio de patrimonio. Esto es muy importante porque tenemos que tener una sola voz, una sola manera de hacer el trabajo en el sentido de cumplir las reglas, de tener un buen manejo de nuestros visitantes, ya que la imagen que se ha creado hasta hoy en día y que estamos reforzando hacia el futuro es muy importante y es responsabilidad de cada uno de los que llevan turistas a conocer nuestro sitio de patrimonio. Así que el llamado es a que se sigan interesando a esta iniciativa que está fomentando Mauhenua y de seguir aprendiendo. Nunca uno deja de aprender y no olvidar la responsabilidad, el deber es de todos nosotros. Bueno, a este taller le llamamos Taller de Conocimientos Aplicados para Guías y Anfitriones. Originalmente la iniciativa empezó en la pandemia y bueno, después de cuando empieza a volver el turismo y con esto de que todo el mundo tiene que entrar con guía al Parque Nacional, nos pareció especialmente urgente hacer unas capacitaciones a la gente que está saliendo con guía al Parque Nacional para subir un poco el nivel de la información que se está entregando, aumentar un poco también el conocimiento desde distintos aspectos, desde la historia, desde la ciencia en general, desde los estudios que se han hecho acá y también un poco desde la tradición oral y bueno, diversos aspectos, pero siempre con un enfoque de proceso, siempre con un enfoque histórico que en el fondo es lo que nosotros hemos trabajado con mi señora, con Nati, desde hace harto tiempo, ¿ya? Entonces tratamos de traer esta experiencia. Mauhenua tomó el guante, recogió el guante y nos apoyó en todo, ¿ya? Consiguió sede, nos consiguió equipos para presentar y bueno, estamos muy agradecidos de Mauhenua de que haya adoptado este taller y hoy en día ya es un taller conjunto con Mauhenua entre nosotros y la comunidad indígena, ¿ya? Tau ku hanga mo hanga i te anga nei, hanga umu ite i te amo runga i te tātou kāinga, tātou tangata, mai he tātou e oho mai nei, a he tātou e oho mai nei, e pe he tātou e ora nei aro te matahiti tātou a mātou, e ora atu ema, mai te tupuna a ki angarina, e pe mai angarina, pe mua, e maururu atu ki te Maori hapi, ko Krista na rua ko Nati, hapi mai ai hei tātoa ite, mai te amo, ki te ciencia, ki te dokumento tātoa me, he haka kodifika pa i rata me, hei ka amuro atu hei matahiti, hei ingoa, hei me tātoa ena. Yo me inscribí
porque a futuro espero poder estudiar arqueología y volver a la isla y hacer mi vida acá, trabajar, hacer como hizo el tío Cristian, que lo que yo sepa o todo mi conocimiento poder transmitirlo y que eso no se vaya a perder. Recomiendo 100%, 1000% este taller. Los profesores son un amor, mis compañeros a mí personalmente son demasiado amables, el ambiente es muy bueno y pucha, los dejo a todos invitados. Me parece que no hay restricción de edad, así que están todos invitados a participar, a aprender, a conocer, nunca es tarde, y eso. Te mau hua aie, te parau api o te mahanamaha, te tanga api o te harehapi honga o te mana, kongongoro a, te tahit kauma iba mahana o te ava ene, 18 de septiembre e quiera aroto itre o tire. Iroto ineiroa, te tanga api ko ori a maiteroa nei o te polka, ki te tangora panui, pe ira ana ki te kacharpaya e te tahiatu ori o te henua o tire. Pe ira ana i te ava enei, he awa e haamata i te ngā awa e vea nei o hora. O ira, he haka i te atu e he haka ke at ko atu ki korua te hua ai pene e i roto i te roa ngā awa e nei, awa e punua nua rahi o te manumeri. O ira, ka haka ke atu ena, pene he tatou ana tere o runga i te roa nei. Ina tatou koti ngā i rāua, ina ko pamuhei rā au, e te tahi aturoa e te mauhua ai La noticia de este día jueves dice relación con la celebración de las festividades de 18 de septiembre que llevaron a cabo los estudiantes jóvenes del Colegio Aldea Educativa. Junto con ello queremos contarles que iniciando la temporada de primavera-verano es una temporada donde los enjambres de abejas empiezan su reproducción y multiplicación. Es por eso que queremos mostrarles una pequeña cápsula que contiene toda la información de qué debemos hacer si nos encontramos con un gran enjambre de abejas y qué es también lo que no debemos hacer. Hoy la aldea educativa se suma a las presentaciones artísticas folclóricas recorriendo todos los bailes a nivel de país, pero hoy día vamos a destacar dos cosas en esta presentación. Una presentación, un inicio espectacular con un baile y mostrando la destreza que tienen los jóvenes sobre los caballos. Y además la última gala de los cuartos medios. Es un trabajo arduo, no todos tienen habilidad para el baile, sí, o muchos para deporte, etcétera, pero lo venimos trabajando hace un mes, casi un mes y medio. Más que la danza en sí, esto tiene que ver con un tema de ritmo, espacio y tiempo, como que tiene un desarrollo de otras habilidades, trabajo en equipo, empatía por el compañero que no le cueste, que no le cuesta. Entonces, independiente del baile o la zona que les haya tocado. La idea de nuestro colegio es pasar desde séptimo a cuarto medio por todas las zonas del país sin repetir ni uno, incluyendo obviamente el Ori Rapa Nui y el tango, que es los cuartos medios con que termina. Feliz que se hagan estas cosas. Realzan para que nos juntemos todos en familia, todos los apoderados, ver lo que hacen los niños, la danza, el baile, se expresa mucho, así es que yo feliz de acompañarla y le cooperamos en todo. Mi hija le hace los trajes, las coronas, en fin. Y aparte que es lo que más le gusta a Mahani también, así es que siempre apoyando. Estamos en nuestra última gala, somos de Cuarto Turismo y nos emociona mucho porque siempre estuvimos esperando este momento. Para bailar tango. Sí. Nos hemos preparado durante toda la semana y hoy día vamos a bailar. La verdad es que es súper importantísimo que los jóvenes de todos los cursos participen en la gala por varios motivos. Pero uno de los principales para sacar su potencial, para proyectar su potencial. Creo que es importante que todos estos niños tengan esa oportunidad y para que nosotros podamos gozar de nuestros hijos también. Pues. Así que esta es mi última gala. Mi hijo está en cuarto medio, sale este año y bueno, vamos a dejar estas presentaciones tan bonitas que son aquí en la aldea educativa y que la aldea educativa siempre la lleva. Es realmente hermoso, sobre todo uno que es continental, en realidad es muy lindo y más aún porque nuestros niños vienen desde el jardín y
y hemos visto todo el proceso, todo el crecimiento y créeme que es muy emocionante. Y triste a la vez, ¿no? Es muy triste. Son tus hijos, estudian juntos, juegan juntos y en realidad una emoción tan grande es que no te lo puedo describir. Estaba emocionante, o sea, la experiencia, el momento, había harta gente y lo disfruté bastante bien, fue buena vibra, hasta energía positiva. Bueno, yo soy Valentina Ponce del cuarto PC y ya hasta el último baile, como bien habían dicho, y estoy muy emocionada, se nota en mi cara y salió bonito, valió la pena tanto esfuerzo. Valió la pena. Un momento que los padres y apoderados disfrutan, una actividad que permite que los niños no solamente se aprendan una coreografía, sino que también reciban ciertos valores como por ejemplo la forma de trabajar en equipo, la empatía por sus compañeros, todo un proceso de aprendizaje que el 18 de septiembre en estas galas se aprovecha y se completa. ¿Te ha pasado que repentinamente llega un panal a tu casa? No te preocupes porque esto es absolutamente normal para esta época. ¿Qué hacer y cómo actuar? Velo en la siguiente nota. Lo que tiene que tener bien claro la población, y lo que les quiero comentar, es que es un proceso natural, que la gente no se tiene que asustar y avisarnos a nosotros. Ahora también se puede avisar a algún apicultor, pero generalmente nos avisan a nosotros como institución y nosotros contactamos a algún apicultor para que pueda ir a buscar esas abejas. Lo que sucede generalmente, las abejas enjambran por dos razones. Uno, o por espacio, o porque en realidad el habitáculo en realidad para ellas ya no es el adecuado. Ejemplo, la principal causa por qué se van, si es que no es por espacio, ¿ya? Porque ya les quedó pequeña la casa, es en realidad por el recambio de cera, que es muy importante. Cuando la cera ya está muy vieja, generalmente la abeja se va. Primero que nada, la persona que no se meta a sacar el panal por su cuenta, o el enjambre, porque lo más probable es que vaya a ser picada. Lo otro que tampoco se puede hacer por ningún motivo es echarles insecticidas, porque obviamente nosotros protegemos las abejas de acá, así que la idea es que lo pueda aprovechar un apicultor y lo pueda movilizar a algún lugar, algún apiario que tenga incluso, o algún otro lugar. Importantes recomendaciones de cómo actuar si encontramos un panal en nuestra casa. Recuerda no actuar por ti solo, sino que comunicarte con el SAR. Ete mauhua aie, ite horane hakat ke atu, ite parau hapi dahiraa, y hetu mayai ite mahanapae o te tapatine. A continuación, los dejamos con un breve resumen de todas las noticias que acontecieron durante este día viernes. Entre medio de cuecas y música folclórica es que se está llevando a cabo la celebración de las fiestas patrias aquí en el Lorenzo Baeza Vega. A continuación conoceremos las voces de los niños y también de aquellos quienes han participado en esta conmemoración de aniversario a las fiestas de Chile. Yorana mahingo me era aroha kitingapo kita to te harehapi Lorenzo Baeza Vega o te raua hakatema y te raua ori tupuna ori ojiva y te mahana nehenehene o te maori hapi y anga nehenehene mohakatkea ki te matua ki te tangata o te kainga raua ko te raua ngapoki y te roa hapi mohaka y te takoa y te raua ono tupuna. Nosotros bailamos la cacharpaya y los chicos la verdad es que son súper talentosos en el tema del baile, entonces es algo que a ellos les encanta y la canción les gustó, de hecho la cantaban en clase, entonces la motivación de parte de ellos fue un factor fundamental yo creo para que el baile saliera bien. Bueno, además que igual lo ensayamos durante los momentos que podíamos y como les digo son súper talentosos, entonces es algo que les sale como de adentro el tema de bailar. Chile es un país multicultural, entonces el que se puedan hacer distintas muestras culturales de baile, de comida, no sé, de cultura, es súper positivo. Oye, cuéntanos, ¿qué te pareció esta celebración de fiestas patrias? Muy linda, muy buena, me gustó mucho. Amanda, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de estas fiestas patrias? Cuando hicieron los bailes, me encantaron. ¿Cómo se llama tu baile y de qué se trata? La cacharpaya. No sé, por ahí de los pueblos que creo que es de la Aymara o Quechua, por ahí. Oye, ¿te gustaría mandarle algún mensaje especial a la gente que va a estar viendo este video acerca de las fiestas patrias? Sí. ¿Qué les dirías?
Hola, abuelo. Y a mi papá que está, no sé si está acá, pero está acá en Rapa Nui, pero creo que está en el hospital. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Laura Soto Bonilla. Laura, ahí mirando a la cámara, cuéntanos qué fue lo que más te gustó de estas fiestas patrias. Lo que me gustó más de las fiestas patrias fue los bailes, las participaciones, las fiestas patrias son algo que es muy bonito cuando hacen los bailes. Es bonito. Cuéntanos qué te pareció el baile, qué crees tú que es importante celebrar las fiestas patrias. Mi nombre es Francisco y me pareció muy bien mi baile y celebrar las fiestas patrias es como celebrar el aniversario de Chile. Entonces, muy bien, pues. Muy bien que me parecieron bien todas las partes. Me gustó este baile que yo creo que este es el mejor baile que ha bailado en toda mi curso. ¿Cuál es tu nombre? Oye, ¿podrías contarnos qué baile hicieron ustedes y qué fue lo que más te gustó? La jota. Y la parte que más me gustó fue cuando hicimos la media luna. Jacinta, cuéntanos qué fue lo que más te gustó de estas fiestas patrias. Estar con mis compañeras y compartir este momento muy bonito de bailar con ellas. Y las quiero mucho. Cara. ¿Te gustaría mandarle algún saludo o algún mensaje a la gente que va a estar viendo este video? Le mando saludos a mi abuelo y a mi abuela que están viendo las noticias ahora. Ojalá que la pasen bien en la fiesta patria y que la pasen muy bien la gente. Chau. Y la mejor manera de poder celebrar toda esta música y toda la cultura no es solamente escuchándola y siendo parte, sino que también comiendo algo rico. Etemau pukurangae, ite horanei vanan amaite tangata henua, to ona ingoa ko Cristian Moreno Pacarati, mohaka ite mai orungai to ona ite, ote aamu epehe itu uai tato ki te tahitrau torut kau maono matahiti o te piri o totato henua ki te henua otire. A continuación queremos dejarlos con la entrevista y nuestro invitado especial es Cristian Moreno Pacarati, quien nos va a contar más sobre los 136 años del Acuerdo de Voluntades entre Rapa Nui y Chile. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Y Orana Comunidad, nuevamente nos encontramos en esta entrevista del domingo con lo más relevante de esta semana, siempre acompañados por Nenas Café. Y vamos en esta oportunidad a tener como invitado a Cristian Moreno Pacarati, que nos va a contar, vamos a hablar un poquitito sobre esta fecha, 9 de septiembre, que se conmemora el proceso, la anexión de Rapa Nui a Chile continental. ¿Cierto, Cristian? Contemos primero que nada el contexto de el objetivo que tenía Policarpo Toro con este proyecto, el megaproyecto. Bueno, es un proyecto personal de Policarpo, podríamos decir. Chile tuvo en algún momento durante la expansión nacional, la expansión del país a partir de la década de 1860, con la ocupación gradual de la Araucanía y la expansión hacia el norte con la Guerra del Pacífico, hay un afán expansionista del país y sus fronteras. Pero ya en la década de 1880 el país, como proyecto nacional, descarta expandirse hacia el Pacífico, principalmente por razones de que las islas del Pacífico no tienen recursos que sean atractivos para ellos. No hay oro, no hay plata, no hay perlas. O sea, bueno, en algunas islas hay, pero esas son las islas que ya están, que ya estaban bajo influencia foránea, influencia extranjera, que sea francesa, Estados Unidos, Reino Unido, incluso Alemania, como Samoa, Alemania tenían ese vínculo. Entonces el país descarta el proyecto de anexar Rapa Nui, y es Policarpo Toro quien revive varios años después esta idea, y claro, allá en el continente no se recibe con mucho entusiasmo, ¿cierto?
esto ya está hablado, ¿de dónde sacas esa idea de anexar la isla? Claro, porque Policarpo Toro tiene un proyecto personal, pero él tiene que disfrazarlo y él lo tiene que hacer ver como algo que sea de interés nacional. ¿Por qué? Porque él entiende que el negocio de las ovejas en Rapa Nui puede generar suficientes ingresos particulares para él, para una empresa familiar suya, pero no va a generar suficientes ingresos para que sea atractivo a nivel nacional. Ahora sí, Policarpo Toro tiene consideraciones estratégicas, geopolíticas, que hacen que para el Estado se vuelva como un poco más atractivo, ¿cierto? Tener un enclave en el Pacífico, la expansión, la proyección de la influencia chilena hacia el Pacífico, unirse a este grupo de potencias internacionales que tienen, ¿cierto?, un lugar, una posición ahí en el Pacífico. Varias cosas que pueden hacer atractivo esto para el gobierno chileno de esa época, el gobierno de Balmaceda, ¿cierto?, que era su pariente político. Además, Balmaceda y Policarpo Toro eran parientes políticos. O sea, finalmente termina convenciendo al gobierno chileno que este es un gran proyecto, pero que finalmente en el interior no era un gran proyecto para el país, era más bien un gran proyecto personal. Y en ese proceso llega el día 9 de septiembre, se firma este acuerdo. ¿Qué imágenes, qué anécdotas, qué se sabe de ese día en particular en la historia? Bueno, el 9 de septiembre en realidad llegó el día anterior el buque Angamos con la Armada, que se hace presente, ¿cierto?, con esta idea de gran proyecto nacional, pero jugando el papel que Policarpo Toro preparó para la Armada y para el gobierno, ¿cierto? Y llegan a una isla que está también influenciada por la misión católica francesa, ¿cierto? La misión católica trató de interceder a favor del proyecto chileno, pensando que es un proyecto chileno, ¿cierto? Y le dice a la gente de Rapa Nui que es la oportunidad de que los isleños, de que el pueblo de Rapa Nui finalmente esté protegido y tenga atención espiritual, principalmente a sus creencias religiosas que habían entrado con los misioneros católicos, porque Policarpo Toro también promete que la iglesia chilena va a jugar un papel fundamental en esta anexión, ¿cierto? Entonces, para el pueblo de Rapa Nui se ve así, se ve como una posibilidad de estar protegidos por una potencia mayor, en un mundo que es muy peligroso, ¿cierto? Racias esclavistas en la década de 1860, enfermedades a lo largo de toda esa década y después en la de 1870, intereses coloniales depredadores que habían entrado ya con varios agentes, la Dutroux-Bornier, la empresa Brander de Tahiti, que estaban explotando un poco la isla, el territorio de la isla, ¿cierto?, con las ovejas, ¿sí?, que no es distinto del proyecto de Policarpo Toro, pero el proyecto de Policarpo Toro venía con esta idea de decirle a los isleños ¿no? Nosotros los vamos a proteger, nosotros los vamos a apoyar, vamos a establecer un protectorado, vamos a traer progreso y salud y un montón de otras cosas, para que nunca más les ocurran este tipo de desgracias que les ocurrieron anteriormente. Que finalmente eso igual continúa dentro de todo, no es algo que se haya parado, digamos, y en ese contexto se podría calificar como un engaño de Policarpo Toro, porque si tú me dices que los misioneros estaban convencidos de este protectorado, el gobierno, el Estado de Chile en esa época estaba convencido de algo positivo, ¿podría calificarse como un engaño o no? Sí, a ver, la intención que hay detrás, desde luego que Policarpo Toro juega este doble engaño, ¿cierto? De, por una parte, convencer al gobierno chileno de que es una buena idea anexar la isla y convencer a los Rapa Nui de que es una buena idea anexarse a Chile y no a cualquier otro país que pueda aparecer por ahí con el interés en algún momento, ¿cierto? En ese sentido sí. Ahora yo sí creo, y no creo en la mala intención de Policarpo Toro, sino que creo que Policarpo Toro se convence de que, a pesar de que lo principal es jugar a favor de sus intereses particulares, él cree que efectivamente es una buena idea para el país, por las razones estratégicas ya mencionadas, y que tiene la intención de traer una colonia a Rapa Nui. El intento de Policarpo Toro es de traer una colonia a la isla de habitantes chilenos. Hay que recordar que en ese tiempo había 160, 170 habitantes en la isla solamente. Esos son nuestros ancestros hace 4 o 5 generaciones atrás. Solamente 170 personas. Entonces, para Policarpo Toro desarrollar la isla no se puede con esa población. Y él espera en algún momento, es la idea, él no lo ha expresado claramente en sus cartas o algo así. Pero claramente la idea que se puede deducir de su proyecto es que él espera traer eventualmente
docenas de familias del continente acá, y eso va a llevar eventualmente a un reemplazo poblacional prácticamente, o al sustrato Rapa Nui de la población de esta isla a diluirse eventualmente en el tiempo. Ese es un poco el... Ahora, tratado, acuerdo de voluntades, hablábamos el otro día un poco de eso. Sí. ¿Cómo se puede definir? Es un tratado cuyo nombre es Acuerdo de Voluntades, pero es un tratado entre dos estados prácticamente, que por mucho que uno diga Rapa Nui, un territorio de 163 kilómetros cuadrados con 170 habitantes, es un estado que tiene una organización política que está reflejada en el tratado mismo. Firma un Ariqui, Atamu Tekena, electo por el pueblo Rapa Nui en 1883. Bajo la influencia de los misioneros que le dicen a los Rapa Nui que tienen que tener una autoridad, ¿cierto? Pero los Rapa Nui eligen a su autoridad en 1883, y ese es Atamu Tekena, y tienen un consejo que está detrás, que son los firmantes del tratado, que son los To'opae, los consejeros, ¿ya? Y tienen un sacerdote Rapa Nui que recién llegado, Pakarati Urepotaje, que firma también el tratado. Entonces hay un estado, hay una organización, lo que es muy importante, porque el pueblo Rapa Nui hasta la década de 1870 prácticamente había vivido fragmentado en tribus, ¿cierto? Y a pesar de que existe el Ariqui Mau como autoridad o figura importante central, el Ariqui Mau no tiene un poder político, ¿ya? Es una figura que un poco reúne a la cultura, tiene una influencia cultural al final, ¿cierto? Tiene una influencia espiritual, pero no tiene una autoridad política. Eso está muy claro al final de los últimos años, antes de la anexión, que son las distintas tribus dentro de sus territorios que tienen estas autoridades locales que son autoridad dentro de esos espacios. Entonces, la figura de Atamu Tekena puede verse un poco como la unión finalmente de todos estos grupos que habían estado dispersos en el sector de Hangaroa, finalmente se unen debido a las epidemias, debido a los misioneros y por varias razones, pero ahí se elige una autoridad nuevamente, y ese es Atamu Tekena. Uno de los principales quizás reclamos que uno pudiera decir que se hace para esta discusión que normalmente hay de acuerdo a voluntades de tratado, es que el tratado no ha sido ratificado por el Estado de Chile. Ese tratado ¿cambiaría esta relación entre el Estado y Rapa Nui si hubiese una ratificación? Ese tratado ya, digamos que en la política internacional, ya ese tratado está vencido, está caduco, ¿ya? Porque ya no se ratificó. Ese mismo tratado había que ratificarlo dentro de un plazo específico. Yo no soy experto en derecho internacional, pero es un plazo que ya caducó hace mucho tiempo atrás. Ahora, simbólicamente, el Estado puede ratificarlo y se puede crear un acuerdo nuevo a partir de ese tratado, ¿cierto? Crear una nueva versión de ese mismo tratado entre la República de Chile y el pueblo Rapa Nui, ¿ya? Pero ese sería como el camino. Igual yo creo que efectivamente ahí el pueblo Rapa Nui intentó poner sus puntos sobre las i, intentó hacer un rayado de cancha a Policarpo Toro, y eso está muy claro en la versión en Rapa Nui. Está menos claro, pero aún así presente en la versión en español, y también en el símbolo, en el gesto de Atamu Tekena, del pasto y de la tierra, que todos conocemos. Entonces yo creo que es súper importante que el pueblo Rapa Nui mantenga esa presión permanente de que eso es un tratado y que es nuestra visión como pueblo de nuestra relación con Chile, y nuestra relación con el Estado tiene que estar regida por eso que quedó escrito ahí, que nuestros ancestros determinaron que tenía que ser esta relación, ¿cierto? Este nexo, este nudo entre ambos estados. ¿Crees tú que cambiaría esa relación si se hiciera ese que dices tú, como acuerdo o esta ratificación simbólica del documento? Bueno, siempre está esto de que los tratados y siempre se corre el riesgo de que todo esto sea simplemente algo simbólico, pero que en la práctica no tenga ninguna consecuencia. Pero sí me parece fundamental que el Estado eventualmente lo reconozca y lo ratifique. Ha habido discursos de que apuntan a eso, ¿cierto? Pero sin consecuencias legales, sin consecuencias que
realmente amarren a Chile a esto. Una cosa que se ha discutido mucho es que cuando Chile entra a las Naciones Unidas y se inicia este comité para la descolonización de los territorios que no tienen libres, ¿cómo se llama? Libre determinación, Chile nunca declaró que tiene un territorio que debe ser parte de ese proceso, que es Rapa Nui. Entonces, bueno, ahí está también esa presión internacional que podría caerle a Chile en ese sentido. Pero yo creo que es una oportunidad para el Estado reconocer ese tratado y establecer que nuestra relación con Chile está determinada por ese tratado, por el acuerdo de voluntades. Y no, de esa manera puede sacarse un poco esta presión fuerte que podría venir desde el mundo exterior. Podría alivianar un poquitito. ¿Y qué registros hay de esa época? Estamos hablando de 1888, en que la tecnología no es como hoy día, que uno encuentra mucha... ¿Dónde están esos documentos? ¿Qué registro hay? ¿Hay registros fotográficos? ¿Algo que nos puedas contar dentro de la historia? Increíblemente no hay mucho de esa fecha, y el Tratado de Voluntades, o el Acuerdo de Voluntades, lo conocemos principalmente por testimonios orales y por lo que apareció en la prensa chilena un poquito después, a fines de septiembre de 1888, donde aparecen algunas transcripciones del tratado. El tratado existe, está en el Archivo Nacional en Chile, hay copias también de ese tratado que han circulado hasta por las redes sociales, por internet. La copia más conocida que circula en internet es la copia que obtuvo Grant McCall de Juan Riroroko Majute, que es una copia que, bueno, hasta Grant McCall le puso un timbre, pero el original no sabemos. Grant McCall falleció el año pasado o antepasado y no sabemos qué pasó con el original o con la copia que estaba acá en la isla, que era de Juan Riroroko Majute. Es posible que haya vuelto, no lo sé, porque Grant McCall siguió visitando la isla hasta hace poco tiempo atrás, pero esa es la copia que conocemos. Respecto de fotos, no hay fotografías. Increíblemente sí hay fotografías de un año después, cuando visita la isla la goleta Pilcomayo, en 1889, corbeta Pilcomayo. Y ahí se puede ver en esas fotografías a Tamu Tequena y a Pedro Pablo Toro, que es hermano de Policarpo y que era el agente de colonización y jefe del fundo de la hacienda ovejera en esa época. Y ahí se puede ver que hay una relación bastante simétrica, bastante de tú a tú entre las autoridades Rapa Nui y las autoridades chilenas, porque está Tamu Tequena y está Pedro Pablo Toro en el centro de la imagen, y que era parte del tratado, esto de que, ok, hay un agente de colonización chileno, ellos vienen aquí vienen a aprovechar el pasto, ¿cierto? Pero también prometen estas otras cosas, beneficios, ¿cierto?, para la isla. Entonces está esta figura, se ve claramente en esa imagen, ¿cierto?, y rodeados por gente de la Armada y del pueblo Rapa Nui. Y yo creo que eso es algo que después se pierde, ¿cierto?, con el fracaso de la colonización, del intento de colonización, es algo que se va diluyendo después. Súper. Este es un tema que siempre se va a querer saber, siempre hay información, la historia habla, es un hecho histórico, o sea, estamos claros que es un hecho histórico. Te queremos agradecer por la presencia hoy día, por haberte hecho el tiempo, y esperamos que esta haya sido una entrevista en que hayamos podido conocer un poquitito más sobre este tema, que es esta conmemoración de la anexión de Rapa Nui a Chile. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. E te mau hua aie, ko mau a te parau a pio te tāpati nei. I roto i nei roa ko hanga ana mātou mo ngai te hai nui nui ki te mau taina mā ohi o Aotearoa, o te raua tangi ki te raua ariki ko mate ana, ko tūheitia paki. E peira ana, mo unga atu i te hai nui nui ta koa ki te ariki wahine i noho ai, ko ngawai hono i te po. Hemos finalizado las noticias de este día domingo. Les agradecemos enormemente a todos ustedes por acompañarnos cada semana. Junto con ello queremos invitarlos, como cada semana, a que se mantengan actualizados de todas las noticias que acontecen en Rapa Nui. Junto con ello queremos enviarles un gran saludo y un gran abrazo a nuestros hermanos maori de Aotearoa por la pérdida de su rey Tūheitia-Paki, y junto con ello también queremos enviar todo nuestro mana a la nueva reina de Aotearoa, Ngawai Hono i te po. Junto con ello también
queremos enviar un afectuoso saludo a la familia Araquipate por la pérdida de su amada hija. Maua aie peira ana te aroha, ki te hua ai Araquipaoa, i roto i te raua tangi, i roto i te raua aroha, ki te raua poke. Hai hanga, hai here, mukoru a tato.